Se presenta a liderar las listas por el Partido Socialista al Congreso de la provincia de Valencia en plena ola azul, cuando el PP se ha quedado la Generalitat y municipios grandes, algunos de los municipios grandes de la comunidad. ¿Con qué expectativas afronta estos próximos comicios generales? Salimos a ganar, lo ha dicho el presidente Pedro Sánchez, salimos a ganar. Y pensamos que podemos ganar porque al final la aritmética del día 28 de mayo es muy clara. El Partido Popular ha absorbido todos los votos de Ciudadanos. El Partido Popular y Vox conforman un bloque, pero somos más los progresistas en nuestro país. Muchos de ellos se quedaron en casa. Nuestros socios de gobierno a la izquierda del Partido Socialista perdieron muchos votos. Por ejemplo, aquí en la Comunitat Valenciana el presidente Ximo Puig sacó mejor resultado que en el año 2019, que en el año 2015, incluso habiendo bajado la participación. Así que entendemos que, vistas las orejas al lobo, como las hemos visto el día 28 de mayo, vistos los pactos de la vergüenza, como el que está ocurriendo aquí en la Comunitat Valenciana, hay dos modelos, o Pedro Sánchez o Feijóo con Abascal, y salimos a ganar. ¿Cuáles son, de manera breve, las principales líneas políticas con las que el PSOE se presenta a estas elecciones? Nosotros nos presentamos con una hoja de servicios en la que principalmente lo que hemos hecho es lo que hacemos siempre, proteger a la ciudadanía frente a las adversidades y hacer que nuestro país avance. Hemos protegido a la ciudadanía de la embestida de la pandemia, lo hemos hecho con los ERTEs, con la ayuda a los autónomos, generando y creando el ingreso mínimo vital. Lo hemos hecho también ahora en la embestida por la guerra a las puertas de Europa, la invasión de Rusia a Ucrania. Esta semana, no sé si puede decir esta semana, pero esta semana aprobamos en Consejo de Ministros de nuevo el Real Decreto para las ayudas y las medidas de la guerra de Ucrania. Y ahora mismo, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra en Ucrania, la economía va como una moto. Tenemos un país que crece por encima de la media europea, 4 veces por encima de la media europea, el país que más crece económicamente. Tenemos uno de los países con la menor inflación de toda Europa. Desde luego, si nos medimos con los países grandes, la menor, por debajo del 2%. Este es un dato que hemos conocido hoy mismo. La inflación ya sabemos que es lo que sube el precio de la cesta de la compra, de la luz. En definitiva, hemos podido contener esa inflación. Tenemos los datos de empleo récord de nuestro país y, por tanto, también el más bajo de paro. Récord en empleo de mujeres, récord en empleo de jóvenes. Esa es nuestra hoja de servicios. Y frente a nosotros lo que tenemos es, primero, a Feijóo, que no quiere hablar de economía. Es la primera vez que vamos a una campaña electoral y el Partido Popular no quiere hablar de economía, no quiere hablar de su alternativa económica. Lo único que sabemos es que quiere derogar, y ya hemos visto que lo primero que están haciendo es derogar los derechos de las personas, de las mujeres, del colectivo LGTBI, y además tenemos a un Feijóo que no quiere explicarnos estos pactos con la ultraderecha, los pactos de la vergüenza, y que no nos quiere contar cuál es su sueldo, su sobresueldo, mejor dicho, que ya empezamos a saber, pero no de manera oficial, que cobra cada mes de sobresueldo el doble de lo que significa el salario mínimo interprofesional en nuestro país. Por cierto, un salario mínimo que él no quiso para la gente. O el doble de lo que han cobrado los pensionistas con esa subida de las pensiones. Por cierto, una subida de las pensiones que él también votó en contra. Así que hay dos alternativas claras. Nosotros vamos a explicar lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo. Nos hablabas de esta hoja de servicios positiva. ¿A qué cree que se debe entonces ese gran cambio que ha ocurrido en el 28M? Bueno, no hemos perdido tanto apoyo social como poder institucional. Es verdad que se ha traducido en mucha pérdida de poder institucional, que nos duele, y por eso el presidente Sánchez lo que hizo fue responder con responsabilidad, convocando elecciones para que la ciudadanía clarifique, ante los retos que tiene nuestro país por delante, qué modelo de España quiere. Si esta España que funciona, que avanza, que crece, o la España de la derogación, que es la que presenta Feijóo. ¿A qué creemos que puede ser debido? Pues que nosotros nos hemos dedicado a gobernar.
a gobernar la vida de la gente, a mejorar su situación económica, y no nos hemos dedicado a contrastar y contrarrestar tantas mentiras, tanto ruido y tanta difamación que ha habido durante 5 años. Mientras nosotros gobernábamos, el Partido Popular ha estado 5 años haciendo una campaña destructiva y de acoso y derribo al gobierno, pero sobre todo al presidente Sánchez, por cierto, muy infame en algunas ocasiones, deshumanizando al propio presidente. Se mostraba antes muy crítica con esos pactos de PP y Vox. ¿Se puede garantizar desde el Gobierno central que no haya posibles retrocesos en determinadas áreas? Claro que sí. Por eso es importante mantener un gobierno de España progresista. Le voy a poner algunos ejemplos. Doñana, ante el atropello del Partido Popular, le ha frenado el Gobierno de España. Castilla y León, ante ese protocolo infame del latido fetal que querían imponer, incumpliendo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, le ha puesto freno el gobierno de Pedro Sánchez. También en Castilla y León, ante la relajación de la normativa de la tuberculosis bovina que afecta a la salud de las personas, a la salud pública, también le ha puesto freno el gobierno de Pedro Sánchez. En definitiva, el dique de contención a las tropelías de PP y Vox que ya hemos conocido, ha sido el gobierno de Pedro Sánchez, y por tanto somos la garantía. El señor Feijóo ha ido saliendo en entrevistas, no ha querido debatir con el presidente Pedro Sánchez, pero ha salido en entrevistas y vamos conociendo cosas. El Día del Orgullo, mientras algunos estábamos, por ejemplo, en Náquera, que allí Vox y PP han decidido quitar la bandera, pero han decidido también suprimir los minutos de silencio por las víctimas de la violencia machista, ese mismo día, el día 28 de junio, que es el Día del Orgullo, se aceptaba el recurso del Partido Popular a la ley de los nuevos derechos de las personas LGTBI. Siempre han hecho lo mismo. Siempre que hemos avanzado en derechos en nuestro país, hemos tenido a un gobierno del Partido Socialista que hacía avanzar los derechos y a un Partido Popular reaccionario que quería frenarlos. Pero al final la sociedad ha avanzado y esos recursos han sido tumbados. Pero claro, si ellos gobiernan, sí que tienen la capacidad de cambiar las leyes. Por terminar este bloque de municipalismo y de las elecciones del 28M, ¿cree que ha beneficiado la figura de tener una ministra de Gandía en los buenos resultados que ha obtenido el Partido Socialista en la SAFOR? Y si debe el Gobierno de España seguir apostando por el municipalismo para las grandes figuras del Ejecutivo. El municipalismo es la gran escuela de la política. Es la política más cercana, la política en la que le pones cara, nombre y apellido a los problemas, en la que ríes con tus ciudadanos, pero también lloras con ellos. Antes recordábamos que coincidimos en el incendio que sufrió Gandía. Para mí eso fue un aprendizaje brutal, porque los políticos hacemos falta cuando hay problemas. Y para mí ha sido un privilegio, y lo digo así, gobernar cuando ha habido problemas. En la pandemia, ahora con la guerra de Ucrania, porque hemos gobernado protegiendo. Ese ha sido nuestro gran privilegio, haber podido proteger a la ciudadanía de sus circunstancias más complicadas. Y siempre dije que creo que el haberme nombrado ministra, el presidente Sánchez lo que estaba reconociendo ese trabajo que se hace desde los municipios, que se hizo en Gandía, que se hizo con la ciudadanía y que estuvo muy bien hecho en la época de la pandemia. Y ahora la ciudadanía ha reconocido ese trabajo que hemos hecho las instituciones, el municipio, Gandía, la Generalitat Valenciana, que ha sido también clave, el Gobierno de España, en la salida de todas estas crisis. Esto es lo que nos hubiese gustado que se reconociera en todos los municipios, y creo que sí que se ha reconocido en Gandía. ¿Qué balance hace de su paso por el Ministerio de Ciencia e Innovación? Pues ha sido cortito, porque han sido 2 años muy intensos. Yo me propuse, en realidad yo acepté el encargo del presidente. El presidente me dijo, este momento se tiene que ver como un punto de inflexión para la ciencia en nuestro país. De aquí 10 años se tiene que mirar este momento como el gran momento en el que hicimos los cambios estructurales
para que este país dejara de ser un país malo para la ciencia, que expulsaba a su gente joven, que provocaba la fuga de cerebros, para que sea un mejor país para la ciencia. Y creo que hemos sentado esas bases. Creo que hay un trabajo que se ha hecho, que ahora se tiene que consolidar con la Ley de la Ciencia, que mejora las condiciones laborales de los científicos, que blinda por ley la financiación estable y creciente, con los presupuestos que han ido aumentando. Ahora mismo tenemos el presupuesto en ciencia e innovación más alto de la historia de España, el doble que el que destinaba el Partido Popular. Y estamos generando también un impacto positivo en la sociedad, con la oferta pública de empleo, la estabilización de los científicos en el sistema público, pero también creando empleo en la empresa privada. Hoy, 1 de cada 4 nuevos empleos en nuestro país son en ciencia y en innovación. Esto es una revolución, no había ocurrido hasta ahora en nuestro país y me siento muy orgullosa de ese trabajo conjunto que hemos hecho toda la sociedad, pero desde luego bajo un liderazgo del presidente Pedro Sánchez, que ha puesto la ciencia en el centro. Me hablaba de que su paso por el Ministerio ha sido corto, la mitad de la legislatura aproximadamente. De ganar las elecciones, ¿quiere repetir en esta cartera? Bueno, yo lo que quiero es que el presidente Sánchez sea presidente y luego es una decisión del presidente. Yo, desde luego, vuelvo a estar a disposición del presidente y del partido para lo que ellos consideren. El gran problema de la Comunitat Valenciana sigue siendo a día de hoy el tema de la financiación, un asunto en el que todavía no hemos visto grandes avances. ¿Está el PSOE comprometido con abordar este tema en la próxima legislatura? Mire, el Partido Socialista en el Gobierno, con el Gobierno de Pedro Sánchez, hemos empezado a hablar de que hay un problema en el sistema de financiación y, por tanto, hemos dejado de negar ese problema. Por otra parte, hemos trabajado considerando a la Comunidad Valenciana con el peso específico que tiene. En definitiva, tanto para los fondos de la pandemia como para los presupuestos generales del Estado, todos los recursos, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hemos dotado de la financiación como el cuarto territorio de más peso poblacional de nuestro país. Es decir, que nosotros ya estamos practicando ese posible nuevo sistema de financiación futuro. Es verdad que nos hemos quedado con la frustración de no haber podido cambiar el modelo de financiación. Pero también es verdad, y hay que decírselo a la ciudadanía, que esto no depende de un gobierno. El gobierno puede proponer, pero luego es el Congreso de los Diputados el que tiene que sacarlo adelante. Y en esta legislatura entendemos que el Partido Popular no quería hablar de este tema y, por tanto, no habría sido posible tirarlo adelante. Pero bueno, queda pendiente y, desde luego, en la siguiente legislatura lo abordaremos. La ampliación del puerto de Valencia es un asunto también encallado y de máxima actualidad. ¿Cree que un futuro acuerdo con Sumar, en el que va a estar integrado Compromís, puede dificultar los avances en este tema? Yo no diría que está encallado. En realidad está en los trámites administrativos que le corresponden. Una infraestructura de esa envergadura tiene, por supuesto, hay que cumplir con todos los requisitos medioambientales y en definitiva, con todos los pasos y todos los procesos, que es lo que se ha seguido, pero claramente el Partido Socialista aquí en la Comunitat Valenciana y en el Gobierno de España siempre hemos defendido que el puerto de Valencia es una infraestructura fundamental que por tanto tiene que tener viabilidad, y lo que le puedo decir es que por parte del Gobierno de España está en marcha. El PSOE se abstuvo con los recortes en el trasvase del Tajo Segura. Tampoco salimos muy bien parados con el tema del aumento del caudal ecológico. ¿Cómo se debe abordar el Gobierno de España este tema? No sé si, por ejemplo, las desaladoras que están como un poco apartadas también son una posible solución. Cuénteme un poco. Yo primero haría un contexto. Creo que se ha generado el debate precisamente en esta Confederación Hidrográfica porque era la única de España que todavía no tenía establecido un caudal ecológico. Entonces, en el plan hidrológico nacional que presentó el Gobierno de España, era la única que quedaba. Y yo le quiero recordar a la ciudadanía debates que se han tenido en el Ebro, en épocas pasadas. Es decir, que no es que estemos ahora haciendo algo raro aquí, sino que quedaba por hacer. Y quedaba por hacer
el poner un caudal ecológico que nos mandataba una sentencia de Europa que había que poner. Por tanto, básicamente había que abordarlo. Aquí el problema fundamental es un problema de sequía, es un problema de cambio climático. Eso que les cuesta a algunos decir y les cuesta a algunos asumir, ¿no? Porque son negacionistas del cambio climático. Pero si no vemos cuál es el problema real, no le pondremos soluciones. La solución que propone el Gobierno de España es hacer la mayor inversión de la historia en un sistema, en unas infraestructuras, en este caso desaladoras, infraestructuras hídricas, que te generen ese mix para garantizar agua para siempre y no tener que estar mirando al cielo ni poniéndole velitas a la Virgen. En definitiva, 600 millones de euros, una inversión real para atajar el problema real y además también una garantía de que el precio de ese agua sea un precio sostenible para los regantes. Esa es la solución que tiene en marcha el Gobierno de España. La Albufera de Valencia sigue sin tener un buen estado ecológico, no tiene ese marco de planificación específica que establezca las necesidades de protección. ¿De qué manera se pretende abordar este asunto para la próxima legislatura? Lo cierto es que con la Albufera de Valencia estábamos trabajando muy bien desde el Gobierno de España con el Consell de Ximo Puig. Todo lo contrario de lo que estamos viendo con el Mar Menor o lo que estamos viendo ahora con Doñana. Aquí los científicos, los ecologistas coinciden en que se estaba abordando el problema de la manera correcta. No le puedo decir qué pasará si ahora mismo pues, el Partido Popular se comporta como se está comportando en Doñana o se está comportando en Murcia, que lo que hacen es negar la ciencia y, por tanto, no poner soluciones reales. Vamos a ver. En las últimas, esta va a ser la gran legislatura de la vivienda, es lo que nos dicen todos los partidos, sin perder el horizonte, pero en estos últimos 8 años de Botanic y los 5 años del PSOE en la Moncloa, los precios de los alquileres se han disparado completamente y el acceso a la vivienda en venta también es bastante complicado, especialmente para la gente más joven. ¿Qué propuestas trae el PSOE para facilitar el acceso a las primeras viviendas? Bueno, nuestra propuesta es la ley de vivienda, la primera ley de vivienda que ha aprobado España y que ha sido con el gobierno de Pedro Sánchez, y es una ley que protege a la ciudadanía, a las personas más jóvenes, también a las familias, a las personas más mayores, garantizando realmente que sea un derecho real aquello que está escrito en la Constitución, que es el derecho de acceso a una vivienda, y por tanto garantiza y ayuda a que los ayuntamientos, a que las comunidades autónomas declaren zonas tensionadas y que se topen los precios de los alquileres, pues dependiendo de las circunstancias de cada barrio y por tanto de las circunstancias de la gente que vive en las ciudades, no que dependan del negocio o del que quiera hacer negocio de una vivienda, precisamente en contraposición al derecho de entrada de esa vivienda. Esta es nuestra gran propuesta. Y esperemos que la ley de la vivienda sobreviva a lo que pueda pasar el 23 de julio. Desde luego, con nosotros sobrevivirá y se aplicará, pero ya conocemos quienes votaron en contra, no quieren aplicarla ni siquiera en sus comunidades autónomas. Me hablaba de esa posibilidad de que la ley sobreviva o no. Al margen de que Pedro Sánchez siga siendo presidente, con la pérdida de aliados en las comunidades autónomas, ¿queda margen de mejora para esa ley? Porque, por ejemplo, se refería usted al tema de las zonas tensionadas. Tienen que ser los propios gobiernos autonómicos los que decidan si son tensionadas o no estos espacios. Claro, la cuestión es que aquí cada uno tendrá que mostrar sus cartas y ver a quién defiende. Yo he escuchado a la señora Ayuso. La señora Ayuso lo que viene a decir es, oye, pues si no te puedes permitir en un barrio, pues vive en otro. Porque aquí hay barrios de ricos y barrios de gente pobre, que es el modelo del Partido Popular, que existen clases sociales, porque existen, pero ellos no van a ayudar
a que la gente más humilde, la gente más vulnerable, pero es que ya te estoy hablando de cualquier familia de clase media. Es que este es un problema real de país, por eso lo hemos abordado con una ley. Pero aquí hay gente que segrega a ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, hay ciudadanos que merecen vivir en determinados barrios, ciudadanos que no merecen vivir en esos barrios y por tanto, bueno, por eso nosotros decimos a la ciudadanía que tiene que tomar conciencia que cuando vota está decidiendo qué modelo de gobernanza quiere para sus vidas, que la política tiene un impacto en sus vidas, que su voto tiene un impacto en sus vidas, en su economía, en lo que van a hacer los gobiernos por ellos y que eso es lo importante y en eso tiene que estar la decisión. Mire, yo he escuchado a Feijóo estos días, ¿no? Y hablar de que va a volver a perdonar el impuesto a las grandes fortunas. Aquí hay un partido que sigue gobernando para una minoría de ricos, para los que tienen más de 3 millones de euros de patrimonio y para el resto, para la gran mayoría, gobierna el Partido Socialista. Y esto es lo que se decide también el 23 de julio. Este gobierno ha descentralizado muchas instituciones. ¿Qué le parece que finalmente ni la Agencia Nacional Aeroespacial ni de la Inteligencia Artificial hayan recaído aquí en la Comunidad Valenciana? Bueno, yo creo que es un cambio de concepto. Podíamos haber hecho lo que se ha hecho toda la vida, que es crearlas en Madrid. Y no habría habido debate, no habría habido ningún tipo de agravio, porque parece que si cae en Madrid, el resto de ciudades o de territorios nos tenemos que resignar a que España no va más allá de la M30, que es lo que nos dice la señora Ayuso. Pero nosotros no, nos hemos atrevido a cambiar ese modelo. Hemos dicho, ¿por qué tenemos que seguir creciendo con esta España tan centralista que no tiene en cuenta el resto de territorios? Y hemos abierto la veda. Y lo hemos hecho con 2 primeras agencias. Ojalá hubiésemos tenido 17 agencias o 17 instituciones que hubiésemos podido repartir en todas las comunidades autónomas. Y estas 2 primeras han recaído en 2 ciudades concretas, pero también hemos dicho que vamos a tener en cuenta, por lo menos yo como ministra de Ciencia lo tengo clarísimo, todo el talento que ha aflorado y todas las capacidades y potencialidades de las candidaturas que se han presentado. Por tanto, esto es bueno, descentralizar, dar capacidades y oportunidades a todos los territorios y yo me quedaría más con eso que con la política del agravio. Tesla parecía muy interesado en instalarse aquí en la Comunidad Valenciana, pero la filtración de la noticia parece que ahora haga recaer la balanza en otras ciudades, en otros países que están interesados, como Italia, como Francia. Todavía no sabemos nada. Desde el Gobierno de España se está luchando porque venga a instalarse aquí. Por un tema de confidencialidad no le puedo dar detalles, porque efectivamente usted lo ha dicho. Si no aseguramos la confidencialidad en estas negociaciones con las empresas, muchas veces generamos problemas. Por tanto, lo que sí que le puedo decir en términos generales es que el Gobierno de España ha estado peleando para que hubiese inversión extranjera. El año pasado fue el año récord de la inversión extranjera en nuestro país, gracias a ese ecosistema favorable de crecimiento, de estabilidad que se ha generado en nuestro país. Y muy concretamente hemos trabajado muy bien con el presidente Ximo Puig y con su Consell. A ver si ahora el señor Mazón está a la altura de las circunstancias y podemos seguir trabajando con él y haciendo que la Comunidad Valenciana siga siendo pionera en la recepción de empresas. Y ya para terminar, debido a la crisis que ha habido con la ley del solo sí es sí, que inicialmente estaba pensada para proteger a las mujeres, pero ha tenido unos resultados bastante agridulces, no sé si cree que debe ser el PSOE el que ostente la cartera de igualdad de la próxima legislatura. Bueno, yo creo que la ley del solo sí es sí es una ley bien pensada que venía a contestar esa sentencia de la manada que no nos gustó a nadie, que no le gustó a la sociedad, que no entendimos nadie. Y por tanto la ley del solo sí es un avance. Es verdad que en su aplicación práctica vimos que había consecuencias indeseadas. Y lo que hemos hecho ha sido corregir estos problemas técnicos
que hacía que en las salas de justicia pues hubiese interpretaciones distintas a la voluntad que tenía tanto el Consejo de Ministros como cada uno de los diputados que en el Congreso de los Diputados había aprobado y había votado a favor de esta ley. Sabemos que eso ha causado daño y dolor y pedimos perdón a todas las víctimas de esta ley. Por eso quisimos resolverlo. Pero eso no anula todo lo bueno hecho por las mujeres desde el Gobierno de España y desde todas las carteras, desde la cartera de Igualdad como de las distintas carteras en las que solo, por ejemplo, subiendo el salario mínimo interprofesional, a quien más afecta es a las mujeres, subiendo las pensiones, a quien más afecta es a las mujeres, la reforma laboral y la temporalidad, a quien más afectaba a las mujeres y a quien más ha beneficiado es a las mujeres. En definitiva, yo no me arrepiento como ministra de la política de igualdad que ha tenido el Gobierno de España, todo lo contrario, me siento muy orgullosa. Pues muchísimas gracias, ministra, y además Diana, candidata al Congreso por la provincia de Valencia por el Partido Socialista. Un gusto y un placer. A vosotros.